muchas veces uno dice, uno de los principales activos que tiene Javier Milei es lo que está en el frente, ¿no? En lo político, Cristina, en lo sindical, si al frente está Pablo Moyano y Pablo Viró, tiene las de ganar. Ahora podemos seguir conversando, pero quiero ir al tema del, entre comillas, sindicalismo educativo y lo que tiene que ver con la universidad pública. Un poco quedó planteado el tema, pero ¿qué significa, yo digo, cultural, educativamente, que una universidad vaya a la justicia? No para que abra sus puertas, para que nos vean la transparencia que tenemos, para ser un ejemplo ante la sociedad, sino para cerrar las puertas y que no investiguen, que nadie nos audite, dicen. Mira, Alfredo, yo creo que cualquier organismo que recibe fondos públicos tiene que demostrar en qué los gasta y cómo los gasta. Porque viene de todos, claro. Porque viene de todo. Es verdad que las universidades tienen autonomía y lo que dice la UBA es la SIGEN, no es el organismo que me tiene que auditar a mí. Es la GN, dice. Es la GN. Claro. Que depende del que Congreso. además son, a ver, cuando se dictaron esas normas, había un tercio de las universidades que hay hoy. Hoy auditar a 60 universidades como auditar a 24 provincias. La UBA tiene más habitantes que algunas, tiene más alumnos que habitantes de algunas provincias. Claro, claro. Entonces, ahora, hay una cosa que sí es fácil. Yo hablo mucho con rectores, ¿no? Sí. El SIN, por ejemplo, está dispuesto a firmar un convenio con el gobierno nacional para permitir que la SIGEN audite a las universidades. Están dispuestos. Porque ellos lo que dicen es, si nosotros permitimos que entre la SIGEN rompemos la autonomía y después se puede romper para otras cosas la autonomía. Sí. Pero, y está bien, porque las universidades, como cualquier organismo que se financia con los impuestos de la gente, tienen que demostrar a dónde están esos fondos. Claro, simplemente para ser riguroso con los datos. Acá hay algo que llamó muchísimo la atención, que fue el viernes a las 23, o sea, el viernes a las 11 de la noche, un comunicado del rectorado firmado por Ricardo Helpi, diciendo, nosotros no vamos a permitir la autoridad de la SIGEN, vamos a judicializarlo en pos de la autonomía. Vamos a darle la derecha en dos cuestiones. Una, la que está diciendo Finocchiaro, que bueno, que había una normativa, está bien, AGN sí, SIGEN no. Y la segunda, el tema de la autonomía. La autonomía universitaria, y ahí es pregunta, está vinculada, entiendo yo, y en los momentos en los que se impuso la libertad de cátedra, a temas vinculados con la libertad para el ejercicio de la docencia, de los conocimientos, no para agarrar la guita y decir, yo la gasto como quiero. Para elegir tus autoridades, y la autonomía conlleva autarquía, que es la facultad que tenés de manejar los fondos que te dan. Ahora, esos fondos deben ser manejados en forma legal, de acuerdo a la ley de administración financiera, y rendir cuentas. Por eso digo... Y vamos a suponer, y ahí el segundo concepto que usted decía, que sea la GN competente y la SIGEN no. Si yo no tengo nada que ocultar, le digo a la SIGEN, vení vos también, salvo que, a ver, ¿qué piensan? ¿Que el gobierno va a manipular porque la SIGEN depende del Ejecutivo? No, a ver, por eso digo que yo estoy hablando con muchos rectores del SIN y que el SIN está dispuesto a trabajar con el gobierno nacional, a firmar un convenio para decirle, che, vengan le y que entre a la autonomía. Exactamente. Le ponemos un paraguas a la autonomía. Le ponemos un paraguas a la autonomía, que venga la SIGEN y nos audite. Claro. Y está bien, de nuevo, porque nadie que recibe fondos públicos puede hacer lo que quiera con esos fondos. Y además hay una cosa que es verdad, y que no tenemos que ser hipócritas, Alfredo. Vos tenés muchas universidades donde los chicos son primera generación de universitarios. Son chicos que están entre la clase media baja y la pobreza. Pero también seamos sinceros, el que es pobre de toda pobreza no llega a la universidad. ¿Sabes por qué no llega? Porque no termina el secundario, básicamente. O porque tiene que ir a trabajar. Lamentablemente. Y no hay que ser hipócrita, porque después viene, grabó y todo eso. Yo soy docente en la Universidad de La Matanza y con mucho orgullo te digo que he formado primera generación, y como hace 20 años que soy docente, ya tengo a los hijos que me dice, usted fue profesor de mi papá. Entonces, ahora, el chico que vive en la pobreza absoluta no llega. Pero ¿sabes qué? Cuando el papá de ese chico compra polenta, paga el IVA, está financiando la universidad, que no es gratuita, es no arancelada. Es distinto. ¿Sí? Y gracias a esa universidad no arancelada yo pude estudiar. Y muchos pudimos estudiar. Seguro. Pero nosotros eso lo tenemos que devolver.
Sin duda, ¿no? sin duda, interesante. Después vamos a charlar de otros temas vinculados a lo universitario y a lo cultural. Perdón, y mañana paracetera también, ¿eh? Sí. De los gremios desprestigiados, Perfecto. paracetera. Paracetera, otro gremio, bueno, con la camiseta kirchnerista que lo único que quiere es poner traba al gobierno. Enseguidita Silvina tiene un informe respecto de los gastos de la universidad, por ejemplo, durante la pandemia. Va a ser interesante. Silvana, respecto de estos enfrentamientos del gobierno, de ponerle límites a la universidad, a los gastos descontrolados, al tema de los jubilados, esas batallas que da, ¿por qué en las encuestas aparece que sale fortalecido? ¿O no es por eso? ¿Es por el tema económico que baja la inflación, que está la economía más estabilizada y que hay pequeños momentos de crecimiento? Es una muy buena pregunta, no creo que haya una sola respuesta. Me parece que de lo que estamos hablando aquí marca un fin de ciclo. Creo que el ciudadano se cansó. Se cansó, por ejemplo, que la autonomía o la autarquía universitaria sirva para adoctrinar y que en las universidades públicas o en la mayoría de las universidades públicas, sobre todo las creadas recientemente por el kirchnerismo, toda la señalética, las cátedras, la orientación, sobre todo las carreras sociales, militen como si fueran una unidad básica. Se cansó de que la plata que va a las universidades o a los convenios que se firmaron con distintas áreas del Ejecutivo no den los resultados que tenían que dar, ¿no? Digamos, hubo convenios hasta para auditar las represas chinas en Santa Cruz, por ejemplo, Seguro. que no tuvieron ni un entregable para que la gente diga, sí, acá está la plata. ¿Dónde fue? Está aquí. No, eso no pasó. Se cansó también de que el kirchnerismo dilapidara los recursos de todos los argentinos en un programa que fue fútbol para todos. Claro. Porque lo del Chique Tapia no es solamente lo que pasa ahora. Esto viene desde el momento en que se tomó al fútbol en la Argentina como un prestador también de dádivas entre la política, los Claro. barrabravas y ese agujero sin fondo que fue ese programa, donde es en el único lugar del mundo donde el fútbol profesional, que en otros lugares del mundo mueve millones, aquí es el Estado. Es decir, los sueldos de los maestros, de los jubilados, los que financiaron esa fiesta inolvidable de connivencia entre los dirigentes del fútbol y el kirchnerismo. Y creo que ahí está la respuesta un poco, Alfredo. No. La gente se cansó. Y entonces está dispuesta a hacer este ajuste que tenemos que hacer Este todos, sacrificio, porque claro. a todos nos cuesta llegar a fin de mes, porque las tarifas aumentan, porque la inflación ha bajado y realmente hay que darle todo el mérito a este gobierno de haber logrado parar una espiral hiperinflacionaria que es en la que nos dejaba Massa y el kirchnerismo. Y entonces me parece que ese clic que hizo en la sociedad o en la mente colectiva de los argentinos es, bueno, basta. No se puede seguir con esta infinito barril sin fondo del No. Estado sacando recursos cuando hoy tenemos 50% de pobres y ninguna respuesta de fondo estructural para combatir la pobreza y de una vez por todas empezar a producir. Seguramente que la sábana es corta y que vamos a tener diferencias de miradas. De hecho, hoy tuvimos una reunión en el bloque para justamente opinar sobre lo que se viene en la discusión del presupuesto del 2025. Pero está claro que en lo que coincidimos la mayoría de los argentinos y que seguramente se va a acentuar mañana es que ya no podemos ser rehenes de esta manga de delincuentes que lucran con la plata de todos los argentinos. Interesante, habló de la pobreza, por supuesto, uno de los dramas más grandes. Y bueno, me ha impactado ayer en el Día de las Iglesias Evangélicas, Cristian, bueno, el trabajo que hacen respecto de los sectores más humildes, el trabajo que hacen. Me consta que en el tema, la metodología para ayudar a aquellos que han caído en el tema de la droga o el trabajo en la cárcel, ¿sobre qué base lo hacen y cuál es la magnitud de la Iglesia Evangélica hoy en la Argentina? Bueno, son varias preguntas en una. El tema de la pobreza es un tema que entendemos que es una calamidad, es un problema que venimos acarreando de crisis tras crisis y entendemos que por más que tenemos fe, no creemos en un pensamiento mágico. Claro. Acá esto demanda un esfuerzo de todos. Creemos que la pobreza no es ningún, digamos, lugar donde
podamos ensalzar o que tenga una virtud en sí misma, y que el esfuerzo unido de la sociedad es a que tengamos menos pobreza, claro, pero a la vez ayudar a los que están caídos del sistema, a los que están pasando por una situación vulnerable, y ahí es donde el amor, el trabajo voluntario, la ayuda al prójimo es donde sobresale, y ahí viene el trabajo en espacios difíciles, de difícil, digamos, connotación, con el tema de las adicciones, el tema de gente que obviamente que está fuera del sistema, la capacitación de personas que tienen que acceder al mercado del trabajo y que quizás pasaron 2 generaciones que están fuera de todo ese sistema, encontrar un desarrollo humano integral de la persona, de la familia. Es un tema que lleva un desafío. Y también la gente que está privada de la libertad, muchísimos jóvenes, donde salen de la cárcel, no tienen mucho, digamos, posibilidad de encontrar un trabajo, y ahí es donde tenemos que trabajar al ser humano, la posibilidad de reinsertar esa persona que a veces nunca estuvo inserta, readaptarlo, trabajar. Justamente hicimos un convenio para fortalecer esa readaptación. Trabajar en la posibilidad de que un ser humano que fue corrido, que fue quizás descartado por algún pensamiento, decirle, vos tenés una posibilidad, tenés un camino por delante, y bueno, y ahí está la fe. Dios te puede ayudar y vos podés mismo crear un destino diferente para tu vida. Bueno, ese es el gran trabajo multiplicado en miles de lugares, miles de espacios, municipios, provincias, a lo largo y a lo ancho de todo el país. Estaba pensando que, digamos, en algunos lugares las iglesias evangélicas juegan fuertemente en la política. No sé, el lugar de mayor Brasil. Impacto es Brasil con Bolsonaro. Ayer había, estaba Victoria Villarroel, pero había de otros partidos políticos, por supuesto, había de otras confesiones. De hecho, me llamó la atención que uno de los más aplaudidos fue el embajador de Israel, que estaba allí, fue muy aplaudido. El presidente de la AMIA, la gente la de la DAIA. AMIA. Ustedes no tienen, digamos, participación política directa, sino cada uno individualmente, bueno, toma la posición que quiere. Bueno, si estamos hablando de millones de cristianos evangélicos ciudadanos argentinos, y muchos de ellos tienen un llamado a la política como cosa pública, como trabajo social, como cualquier otra profesión, claro, no tenemos menos que apoyar en el sentido de alentar a que haya gente que quiera hacer mejor las cosas en la sociedad. En cualquier partido político tenemos, ¿no? Y eso creo que es parte también de un crecimiento, de una madurez, de una pluralidad social, de un entendimiento diverso, y no enseguida con un sesgo ideológico categorizarlos de acá, de derecha a izquierda, o de algún interés espurio. Creo que eso habla de la madurez de una sociedad que ha crecido, que ya no es la misma, y que muchos ya conocen que, bueno, a pesar de que se los quiere, digamos, alinear en algún pensamiento, hay plena libertad. La libertad es el pensamiento que sostiene y ha sostenido la Iglesia evangélica. En ninguna, vos escuchaste el discurso, en ningún momento hubo un alineamiento político de ningún tipo. Hubo algo que, por supuesto, eso es respetable, porque la posición histórica de ustedes, en coincidencia con Victoria Villarroel, que es la oposición al aborto, digamos, han tenido, pero eso es un tema de religión y de fe, pensamiento que lo tienen... Claro. Católicos, evangélicos, judíos, o sea, personas ateas, o sea, no necesariamente, obviamente, eso es una mirada que es bien amplia, ¿no? Buenísimo. Silvina, ¿qué pasó con las universidades en la pandemia? Bueno, te voy a contar ahora los negocios que hicieron las universidades en pandemia. ¿Por qué? Porque en pandemia, a ver, estaba todo el estado cerrado, casi no había actividad. Acordate que estábamos todos encerrados, vinculándonos a través del Zoom. Bueno, sin embargo, se siguieron suscribiendo convenios entre el Estado Nacional y muchas universidades para desarrollar tareas que la verdad que eran poco probables que las pudieran desarrollar con el marco de aislamiento. Mira, vamos a ver el primer caso. Es el Ministerio de Desarrollo Productivo, y en este caso es la Universidad de San Martín. Mira, la fecha es 21 del 4 del 2020. Totalmente encerrados, desde marzo estábamos encerrados. Por un monto de 54 millones de pesos. Son dos desembolsos. ¿Para qué? Para relevar el programa Precios Cuidados.
cuando en realidad la gente no podía circular por la calle. Claro. Sin embargo, le pagaban a la Universidad de San Martín 54 millones de pesos para supuestamente relevar precios cuidados. El otro caso, mira, Ministerio de Desarrollo Productivo también es la Universidad Nacional de Hurlingham, en este caso. Del 31 de agosto del 2020, acá le ponen servicio técnico, servicio de apoyo, el famoso caso de la consultoría, ¿viste? Que te ponen bajo ese paraguas de la consultoría, algo tan amplio que nadie sabe muy bien de qué se trata. Claro. En este caso por 40 millones de pesos. Mirá la fecha, 31 del 8 del 2020. También, plena pandemia, pleno aislamiento, y sin embargo, por tareas de consultoría que no quedaban bien claras, se pagaban 40 millones de pesos. Y el último, Ministerio de Desarrollo Social, en este caso con la Universidad Nacional de La Matanza, también 17 de junio del 2020, en este caso locación de obras y servicios, en realidad también muy amplio. Fecha 17 de junio del 2020, te dije 64 millones de pesos, también por algo tan amplio que no se sabe, 64.359.656 pesos, que no se sabe a qué fueron destinados. Te cierro con algo cortito. Mira, recién estábamos hablando con el tema de la autonomía y lo que pasaba con las universidades. Vos sabés que yo analicé la normativa y un poco lo que dice la jurisprudencia hasta ahora. La normativa te dice lo siguiente. Vos tenés primero la Ley de Administración Financiera que te establece que el sistema público nacional va a ser auditado por AGN y SIGEN. No discrimina. Luego sale en la reforma del 94 la incorporación de la autonomía y autarquía de las universidades, se dicta la Ley de Educación Superior y en esta ley se establece que el Estado Nacional es el responsable del financiamiento, pero también de la transparencia y fiscalización. Lo dice expresamente, o sea que puede fiscalizar en cuanto a qué pasa con los fondos de las universidades. Y un antecedente judicial que no es muy favorable para las universidades, hay un caso donde un miembro de la auditoría interna de una universidad es despedido por las autoridades de la universidad y la justicia termina fallando en todas las instancias, que es la SIGEN quien debe despedir o contratar a las autoridades o los miembros de la auditoría interna de cada universidad. Con lo cual, si lo puede digamos, contratar o despedir, también lo puede auditar porque es el responsable de la auditoría interna de cada universidad. Claro, lo que pasa es que la AGN además hace las auditorías ex post, mientras que la SIGEN puede auditar en tiempo y forma. Acá me parece que hay dos cuestiones. Una, esta de la tercerización, que no se explica solo por el hecho de que la tercerización en muchos casos lo que evitaba era tener que ser transparente. Claro, ¿qué hacían las universidades financiando, no sé, telenovelas? Bueno, Julio De Vido fue un experto. Claro, fue un experto, totalmente. Y después, el tema de la auditoría. Es la UBA, básicamente, la que está poniendo las objeciones. Y entonces ahí uno se empieza a preguntar si es verdaderamente dinero que se utiliza para el funcionamiento de la universidad o es una caja política. Uno empieza a atar, ¿no?, los nombres de los legisladores que... No sé cuál es el comportamiento de Lustó en la Cámara y cuál es la responsabilidad de Lustó y Jacobiti en el tema universitario. Y después empezás a preguntarte cómo puede ser, y todos los rectores a los que entrevistamos en este tiempo de conflictividad nos decían que el 90% de los fondos que se estaban discutiendo son para salarios. En una universidad que tiene que poner fondos para investigación, para muchas otras tareas, infraestructura, ni hablar, que el 90% vaya a salarios también nos está diciendo algo. ¿No sería momento de revisar cuántos empleados hay en el rectorado, si todos ellos son imprescindibles? Digo, me parece que acá, independientemente de que el presupuesto 2025 que ustedes ahora tendrán que discutir en el Congreso, claramente tiene un recorte para los fondos educativos, hay que poner el tema sobre la mesa, pero también esto no ayuda a la causa, digamos, de la defensa de la educación pública. Hay dos cosas, ¿no? Que vos tenés en general de los fondos presupuestarios, el 90%, como vos decís, 88, 90, 91, son salarios y los demás, digamos, son los gastos, los famosos gastos de funcionamiento, que no son inversión. Gasto de funcionamiento es pagar la electricidad, es pagar el gas, es arreglar, por ejemplo, computadoras, no comprar nuevas. Claro. Para eso vos tenés distintos programas y básicamente la auditoría de lo que estamos hablando son para esos programas, porque en realidad para salario, si digamos hay alguien que está designado, ya está, la boleta del gas es la boleta del gas, entonces es eso. Ahora, hay una cosa que es para mí fundamental y es cómo el populismo
durante los últimos 20 años prostituyó cosas que son buenas y nobles. Es decir, vos tenías los organismos de derechos humanos, que todos apoyábamos, porque todos queríamos saber lo que había pasado, etcétera, que terminaron siendo un ariete del kirchnerismo. Le pusieron funcionarios y hicieron que los derechos humanos fueran para algunos, nada más. Seguro, ¿no? lo profanaron Ahora, el concepto. en cualquier país del mundo, que el Estado Nacional use y contrate con sus universidades es muy bueno, no es muy malo. Porque vos tenés, qué sé yo, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, los titulares de cátedra son los más grandes médicos que hay en la República Argentina o en cualquier país. Entonces está bueno. El problema no es que se haga esto. El problema es que esto se use mal. Perdón, el problema no es que haya corrupción en con este esto. caso no es solo el kirchnerismo, hay que decir también un sector del radicalismo cuando hablamos del Bueno, tema de la uva. Yo dije La el verdad, populismo, ¿no? En líneas generales, entonces, el problema acá es que se usen mal y se usen para estas cosas. No que vos a lo mejor tengas que auditar las represas, ¿sí? Y vos contrates, qué sé yo, a una facultad de ingeniería de una gran universidad y te hagan el trabajo con el entregable, con todo lo que tienen que hacer. Sí, con la factura y con todo. Ahora, si vamos a relevar tal cosa, 4.000 pibes para relevar tal cosa, que ese es el problema. El problema es cómo acá se han prostituido mecanismos que en cualquier país del mundo funcionan y funcionan muy bien. Ahora, ¿y qué van a hacer con el presupuesto 2025 teniendo en cuenta que es evidente que hay un recorte en materia de partidas para educación y para salud? Bueno, eso lo estamos discutiendo, ¿no? Porque también es verdad que hay, y esto hablo personalmente porque todavía en el bloque lo estamos trabajando, yo le daría nada a las empresas del Estado. Nada. Y sí, escúchame, Alfredo, a ver, las empresas del Estado pierden más o menos, a ver si van a corregirme, 6.000 millones de dólares anuales. Sí, o sea, vos te das cuenta de lo que estamos hablando. 6.000 millones. ¿Sabés con cuánto se arregla el presupuesto universitario para el año que viene? Con 1 billón de pesos. O sea, 4.000 millones de dólares sale el 8% para los jubilados. Es decir, y vos estás derrochando, vos le estás pagando. Gente que nunca va a volar está subsidiando a gente que está haciendo Miami. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Las empresas públicas, y esto es una posición mía como liberal de hace 40 años, o te las vendo, o las cierro, o ¿sabes qué? Yo lo agarro a Miró, a todos estos tipos, le digo, escúchenme, les regalo Aerolíneas Argentinas. ¿Cómo? Sí, los edificios, los aviones, todo, acá la tienen. Que no la quieren. Hagan lo que quieran. ¿Y cómo la van a querer? Está muy bien en el presupuesto. Ustedes por pueden supuesto decir, que es una ironía lo que digo, obvio, ¿no? hay menos recursos para la universidad, saquémoslo de otro lado, empresas públicas. Pero mientras tanto hay empleados, o sea, hay un funcionamiento, digamos, es impracticable. Bueno, pero por no es impracticable, congelá. Por eso congelá. la discusión. ¿Para qué vas a seguir? Escúchame, Flybondi en el 2023 voló más y llevó más pasajeros que Aerolíneas Argentinas. Bueno, ayer la sancionaron a Flybondi, ¿eh? Por eso Porque está bien, muy bien la libertad, la desregulación, pero tiene que funcionar. La competencia tiene que funcionar. La competencia y sobre todo el monopolio que es Aerolíneas. Pero ayer Hoy sancionó el gobierno sancionó a Flybondi. Débora, no estamos defendiendo una el- empresa en particular. ayer. Lo que decimos es, tiene un debate muy profundo esto desde el momento de la ley bases. Lo que está planteando Alejandro es no solamente YPF, también nos preguntamos por qué tenemos que sostener un déficit enorme en la televisión pública, que va vinculado a lo que hablaban ustedes recién, porque les recuerdo que las universidades en el 2014, en el 2013, compraron equipamiento de filmografía de primer nivel. Sí, claro. Mucha tecnología carísima. De primer nivel para filmar telenovelas, que también hicieron un instituto de medición del rating. Y eso es lo que pasó en la Argentina. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué naturalizamos? Ah, sí, la plata de la universidad es una vaca sagrada, eso no lo tocamos. Pero miren, si ahí hay un agujero negro, ¿por qué no vamos a tocar eso? No están creadas para eso las universidades. ¿Eso fue el tema que discutieron en el bloque o otro tema? Lo discutimos hoy en relación a lo que pasó esta mañana, que para nosotros es algo muy importante. El bloque del PRO venía desde diciembre con la discusión de la ley bases en enero, diciendo que Aerolíneas Argentinas no podía seguir costándole a los argentinos 7.000 millones de dólares de déficit, como le cuesta, más todos los juicios que todavía tenemos pendientes que nos legó el kirchnerismo con la estatización escandalosa, expropiación, diría, que hizo Kicillof.
que todavía estamos pagando. Entonces, insistimos, nuestro proyecto que encabezó el diputado Hernán Lombardi estaba en la agenda parlamentaria, el gobierno tomó ese proyecto y hoy pudimos darle dictamen en el plenario de transporte y de presupuesto y pudimos debatir estas cosas. Porque la verdad dijimos, a ver, en el 2023, con el plan Platita de Massa, ¿saben de dónde salió la plata para Aerolíneas Argentinas? Del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, 50 millones de dólares. ¿Por qué? Porque mientras se metían con papelitos de colores y generaban mayor emisión y mayor inflación, entonces había plata para todo el mundo. Bueno, y en ese reparto sacaron 50 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y en qué lo pusieron? ¿En mejores aviones? ¿En capacitar a los pilotos? ¿En darle mejores condiciones de trabajo a los trabajadores? No. Los gastaron, les recuerdo, y hablando de fútbol, Mariano Recalde, cuando era el titular de Aerolíneas, se fue a ver un partido en un charter a Punta del Este, a Montevideo, no recuerdo bien qué fecha. También Cristina se hacía llevar los diarios a Santa Cruz. ¿Y por qué? ¿No vamos a discutir de eso? Bueno, entonces, ahora tienen que ir al recinto, igual Silvana, sí, ¿vos y crees lo que vamos habrá a llevar número? al recinto porque hoy y lo sacaron vamos a el lograr. dictamen de mayoría, pero el bloque de Pichetto tenía Es un gran pase, un gran lo paso. vamos a lograr. El bloque de Pichetto llevó un dictamen propio, ellos tienen otra idea, que es una privatización parcial, ¿no? Sí. Creo que un 49% en manos privadas y el resto Pero en manos del Estado. ¿Van a tener número? Dicen hasta ahora que habría 113 y hay que negociar con otras fuerzas para llegar a... Hay empresas que nadie sabe que existen. Hace una semana, 2 semanas atrás, el gobierno decidió actuar con una empresa, no sé si ustedes la conocían, que se llama Ferrocarriles Argentinos Recursos Humanos, que tenía 4.000 empleados. Pero lo más lindo es que vos le preguntás, che, ¿qué hacen? No saben. No saben. No saben. Entonces, esa es la cuestión. El Estado no puede ser empresario, no solo porque no debe serlo, sino porque, caso de Aerolíneas Argentinas, el Estado es juez y parte, porque te regula un mercado donde él interviene. Eso es terrible. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que vea la TV pública? Sí, casi nadie. No, en serio, ¿cuánto conoces, Alfredo? Casi nadie. Yo no conozco a nadie que Claro. me diga, yo veo un programa... Y le estamos pagando todos los argentinos. El problema de los argentinos no es discutir las prioridades, porque sabemos cuáles son. El problema es discutir cuáles no son las prioridades igualmente, y terminarlo. En la privatización, en esos casos, son empresas inviables aún para privatizarse, ¿no? No hay interesados, porque tienen un pasivo enorme, porque tienen una gran conflictividad sindical. Pero mientras Cerrala, tanto, Débora, mientras destruila. tanto, por lo menos, mientras tanto, no seguir tirando recursos anuales que nos cuestan muchísimo en un momento de escasez para que sigan gestionando de esta manera con los privilegios de Viró. Y además que sigan jorobándole la vida a todo el mundo. ¿Saben la cantidad de gente que mañana no va a poder volar? La cantidad de paquetes turísticos que estaban vendidos para que venga el turismo receptivo y que se quedan hoy sin poder venir a nuestro país a gastar dólares que necesitamos en el país. Entonces, me parece que esta concepción que tenemos desde el PRO de poder discutir todos los temas. Aquí no hay temas tabúes. No podemos priorizar ideologías desde hace 30 años que nos llevaron hasta esta situación. Porque por la ideología que hoy la escuchábamos a una diputada mandato cumplido que decía que Aerolíneas era la soberanía, que había cumplido un papel en la guerra de Malvinas, es decir, toda una suerte de cháchara para decir lo que en realidad pasó. Se quedaron con la empresa, se quedaron con el patrimonio de 7.000 millones de dólares de todo el argentino. La usaron como una sede de la unidad básica de la Cámpora. Cerraron las otras rutas, le sacaban las rampas a las aerolíneas internacionales para que no pudieran operar en la Argentina, como por ejemplo LAN de Chile, que es una de las mejores líneas puntuadas en el mundo. Entonces todo eso pasó. ¿Vamos a seguir con ese verso? No. Vamos a asumir los costos, vamos a hacer lo correcto. Y aunque el PRO esté en una situación en que no es gobierno, pero acompaña la gobernabilidad de este gobierno, vamos a defender, tanto como lo defendimos en la ley base, como lo vamos a defender ahora cuando mañana quieren llevarse puesto el único instrumento que durante 16 años no quisieron tocar, que fue la ley que sancionó Cristina Fernández de Kirchner para poder
culminar con el avasallamiento del Poder Legislativo, cuando tenían mayoría hegemónica en las dos cámaras, igual dictaron una ley de DNU para asegurarse ese control del Poder Legislativo. Ahora resulta que después de 13 años quieren derogarla en un cronograma impuesto, en unas sesiones de comisión. Pero ustedes también la objetaban, perdón. Cuando pero el por kirchnerismo supuesto que lo gobernaba, objetábamos. ustedes la Pero objetaban. Pero por eso te y ahora estoy que gobierna Milei no la objetan. No, sí, Débora, pero ¿sabes qué? seguime lo que estoy planteando. Vamos a hacer lo correcto, aunque nosotros en el camino tengamos que decir, este costo que nosotros dijimos, esta ley se tenía que cambiar, no tenemos ningún problema en plantear hoy que ahora no es el momento, porque si nos bancamos 13 años con esa ley, porque ahora con un gobierno en minoría que solo tiene 30 diputados y que está tratando de hacer los cambios más trascendentales, quieren desde el kirchnerismo sacarle esta herramienta. ¿Sabés qué? Es como jugar un primer tiempo tocándola con la mano y cuando te toca vos en el segundo tiempo, y si no puedes. No se hace. Cristian, ¿cuáles son, digamos, lo que ustedes ven como motivos principales del crecimiento que han tenido las iglesias evangélicas y cuál es el proyecto, cómo están proyectando ese crecimiento? Bueno, el crecimiento ha venido sostenido. El CONICET ha hecho análisis cada 10 años. Pasó de un 8% a un 15% en el 2019. Las razones que han estudiado tienen que ver con el trabajo de penetración social, el trabajo de comprensión a la realidad de la gente, el empatizar con la problemática de las familias, también con una mirada hacia la fe un poco más abierta, no tan estructurada. Diferentes razones. También una apertura misma de la iglesia evangélica y un corrimiento de un velo que antes se creía muy sesgado para determinado tipo de personas, a veces con una caricaturización un poco muy generada de algún sector para poder inhibir su impacto. Y bueno, y eso ha ido en un crecimiento bastante amplio, ¿no? Ahora, ¿sienten ustedes cierto respaldo de la política de los estados? Han tenido que dar una batalla muy dura para conseguir esta ley que pasó hace 20 años, que empezaron a trabajar. Sí, empezó hace 15 años, 20 años, después en el 2020 volvió a ser tratada. Gracias a Dios fue por unanimidad, ¿no? Pero a veces los que empujan no son todos. No es un tema que interesa a mucha gente, pero tiene un impacto, porque si estás hablando de 6, 7 millones de habitantes ciudadanos que pagan impuestos y que a veces se los trata, de invisibilizar, me parece que no está mal el hecho de que la política tome nota de una realidad social, cultural y también religiosa que no deja de existir por más que somos un país laico. Es una realidad de seres humanos, de ciudadanos que pagan sus impuestos y que merecen un reconocimiento. También hay cosas todavía pendientes, ¿no? Ayer las notamos, que se van avanzando de a poquito a medida que van creciendo estas imágenes de amplitud y de un pensamiento plural. Ahora, hay fuerzas de seguridad que tienen capellanes que son evangélicos. Eso comenzó este año en la policía bonaerense, por ejemplo, en la policía de la ciudad, en Chaco, en Misiones y Neuquén. Algo que, era un reclamo muy fuerte de muchos años, ¿no? Imagínate, la policía bonaerense tiene más de 100.000 policías, 200 años de historia, pero hoy tiene un 30% de muchachos, de policías que pertenecen a la fe evangélica y muchos no encontraban una contención. Este año hubo muchísimos casos de problemas de estrés, de depresión, de angustia. Y nos han dicho, ¿ustedes pueden trabajar la iglesia estos temas? Bueno, por supuesto. Y gracias a Dios se abrió un trabajo en la ciudad, en la policía de la ciudad y en la policía de la bonaerense, donde realmente se está haciendo un trabajo muy profundo. Y eso habla de un pensamiento también amplio, no sesgado, de que no es ningún cuco que un chico policía evangélico pueda tener un momento de oración con alguien que lo pueda entender en su fe, ¿no? Seguro. Silvana, hay un tema que por ahí peloteo la opinión de cada uno, no tenemos demasiado tiempo, pero
Yo creo que todo el tema de las tomas de las facultades quedaron muy en evidencia que se trata de minorías hiperideologizados y por primera vez en mucho tiempo un sector importante del estudiantado se manifestó en contra de las tomas, que tal vez algunos dicen no, es por la época del año, que quieren rendir los exámenes, se quieren recibir, pero hubo un rechazo del independiente, del estudiante común que no está politizado, que les puso un freno a aquellos que hacen una gimnasia política permanente, digamos, en las asambleas, la asamblea soberana y votan 40 personas en una universidad de miles de personas, ¿no? Víctor Hugo, el escritor francés. El escritor francés. No el vendedor de humo, dice usted, ¿no? Exactamente. Decía que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llegó su tiempo. Hoy vivimos en un contexto que hace que esto se visibilice mucho, pero si en algo tengo experiencias en esto, ¿no? En esto, en paritarias docentes. Siempre las tomas son minoritarias. ¿Por qué? Porque empiezan a las 8 de la mañana, no lo pueden tomar porque los chicos no quieren tomar. Y la repiten a las 9, a las 10, a las 11, a las 7 de la tarde, ya quedan 4 pibes y la toman. Siempre es así. Vos fijate que, a ver, vos tenés, qué sé yo, una universidad de 50.000 alumnos. ¿Cuántos están en la asamblea? Claro. ¿Cuánto contás en la asamblea? 60 de toma la universidad. Pero hablando de los tiempos que corren, viste que en Córdoba se empezó a ver, por eso uno es hijo de los tiempos, ¿no? Que hay vive. un Cambio antecedente. también. ¿Se acuerdan cuando en el año 2012 Esteban Bullrich era ministro de la ciudad, yo era su viceministro, y nos habían empezado a tomar todos los colegios técnicos y los otros se adherían? Y de repente nosotros nos enteramos que en el Normal 6 había un chico que estaba haciendo campaña para presidente del centro estudiante en contra de las tomas. Entonces el chico ganó. Y una vez que ganó, dijo, ahora vamos a votar la toma en secreto, con urna y en secreto. Claro. 80-20 salió a seguir. Ese chico hoy es mi jefe de despacho. Mirá qué historia, ¿eh? ¿Qué historia, Silvana? ¿Usted registra eso? Yo lo que registro es que, como decíamos al principio, la gente está entendiendo de qué se trata. Y se terminaron las consignas. Entonces, cuando se hablaba del recorte salarial, cuando se hablaba de que no se había cumplido, la verdad que dijimos, sobre todo Alejandro, que es nuestro vocero en ese tema, obviamente porque fue ministro de Educación, y dijo, los gastos de funcionamiento se aumentaron el 270%, se pagan en 3 días, cuando antes Massa los tenía 6 meses sin cobrar. Por otro lado, cuando fuimos a la discusión final, el día antes de decidir apoyar el veto del presidente Milei, Alejandro, en la discusión con los funcionarios del Ejecutivo, dijo, ustedes tienen que mantener la garantía salarial. Eso no estaba en la discusión, lo incorpora Alejandro Finocchiaro, y hoy ningún docente de las universidades cobra menos de 420.000 pesos, que es por la dedicación semi-exclusiva, que ahí aprendimos todos qué significaba. Es para los que menos ganan, ¿no? Exacto. Entonces, cuando vos estás dando esos argumentos y decís un docente, un no docente universitario que tiene una cantidad de horas acotadas, no gana menos de 420.000 pesos, entonces ¿dónde está la discusión salarial? ¿Es generalizada? No. Es intencional y tiene un fin político. Y por eso creo que fue perdiendo densidad la segunda marcha. Le agradezco muchísimo. Una línea, 30 segundos, repito. ¿Ustedes tienen escuelas que capacitan a la gente, que educan en la fe, que educan en otro tipo de actividades? Sí, hay escuelas, a pesar de que desde el inicio la Iglesia Evangélica Protestante apoyó la educación pública, pero también hay escuelas de fe evangélica, digamos. De fe evangélica privadas. Sí, privadas, claro, como cualquier enseñanza religiosa, digamos. Muchísimas gracias, Silvana Yunus. Gracias. Muchísimas gracias, Cristian Osé, por venir. Alejandro, como siempre, un verdadero gusto. Y el gusto de trabajar siempre con Silvina Martínez y con Débora Plager. ¿Querés hacerte una escapada el fin de semana?